Eterno, porque nos permite una semana más, el Eterno nos permite una semana más, y como lo decimos siempre cuando enviamos nuestro mensaje de Shavua Top, que el Eterno dé bendición, holgura y éxito en todo lo que emprendamos esta semana, a cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Queremos darles gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, también a quienes escuchan posteriormente el mensaje. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Nosotros somos estudiantes de Torah, somos un grupo de personas que queremos conocer más acerca de los mandamientos como respuesta de amor, pero también conocer al Mesías Yeshua, que está presente en cada una de las porciones que estudiamos. Vamos a orar e iniciamos en esta mañana. Abba, te damos gracias por la nueva semana que nos das, por el privilegio de abrir nuestros ojos, de tener vida, porque nos das sabiduría, inteligencia, capacidad de tomar decisiones. Que también tu palabra no llegue a ti vacía, sino que haga tu voluntad. Haz tu voluntad, que podamos reproducirla en nuestras vidas. Gracias por el Mesías Yeshua, quien rompió las cadenas y nos ha hecho renacer a una nueva vida. Te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Quiero que vayamos al libro de Números. Vamos ya en el libro de Números. Esta porción se llama Shelach Lejach. Es una porción muy interesante. Tiene un mensaje para nosotros precisamente en este tiempo. Números, el capítulo 13. Yo voy a proyectar aquí. Si usted tiene allí su Biblia, también lo puede hacer. Yo voy a proyectar aquí la pantalla para que todos podamos también ver aquí en la escritura lo que vamos leyendo, y nos vamos a ubicar en el capítulo 13. Capítulo 13 de Números. Estamos en el libro de Números. Voy a mover aquí un poco los elementos de la grabación. Agradecemos a cada uno de ustedes, a Jairito también siempre por este espacio. Dios te bendiga, Jairito. Muchas bendiciones. Capítulo 13 de Números, la porción va a ir hasta el capítulo 15. Espero que todos hayan leído. Seguiremos enviándoles cada una de las porciones diarias de lo que es la Torah y lo que llamamos la Haftará, que es el complemento. Y así también, aparte del complemento del Tanakh o lo que llamamos del Antiguo Testamento, también los textos del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento, para que usted todos los días se pare un momento para leer. El versículo 1 del capítulo 13 dice, el Eterno dice a Moshe: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder o a un representante para que vaya a explorar la tierra. Dice el versículo 3 que de acuerdo con la orden del Señor, Moshe envió del desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel, aunque sabemos que no era el líder de la tribu ni de los 70, no eran de los 70 que vimos en la porción anterior. Si eran príncipes, eran personas importantes, eran valientes, que el Eterno o que Moshe ordenó para que fueran a explorar la tierra. Hay algo muy interesante aquí en esta porción que la vamos a ver aquí en la traducción del hebreo. Esta es la traducción de la Reina Valera del 60, que es una de las más usadas en nuestro medio. Dice: envía tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe, dice aquí, entre ellos. Si miramos aquí en el hebreo, aquí estoy en la página Logos, donde usted puede buscar Biblia paralela y ver los diferentes significados. Perdón, un segundito, vamos aquí a organizar el sonido. Y tenemos aquí, y veo a Yanisita, bienvenida Yanisita también. Dice la escritura: envía
para ti. Fíjese que en la traducción en español, obviamente el traductor hace su mejor esfuerzo por traducir, pero en algunos momentos no traduce todas las palabras. Generalmente en nuestras Biblias en español dice envía hombres. Fíjense que estoy leyendo de derecha hacia izquierda, dado que el hebreo, como ven aquí, se escribe de derecha a izquierda, por tanto la traducción también está así. Envía hombres. Y creo que así está en cada una de nuestras traducciones. Pero en el hebreo hay una palabra adicional. Dice envía para ti. Esto es un hebraísmo que utiliza la escritura. De hecho, cuando el Eterno, allá en Génesis, le ordena a Abraham salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, y ir hacia Canaán, él también le dice, para ti, utiliza la expresión lejá, lejá, sal para ti, o sea, para tu propio bien o por tu propio beneficio, o revisa muy bien si es importante salir para ti. Aquí también el Eterno le dice a Moshe, envía para ti. Esa expresión para ti implica que Moshe debía analizar si era conveniente o no enviar a estos hombres. Como quien dice, toma la decisión, toma la decisión. Ahora, esto está dentro de un contexto, esta respuesta del Eterno está dentro de un contexto que la vemos en el libro de Deuteronomio. Si vamos a nuestras Biblias, voy a buscarlo también aquí, para que todos estemos buscando en las Biblias, el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 1. Capítulo 1 y versículo, a partir del versículo 19. Igual lo voy a tener aquí en mi Biblia física. Aquí estamos. Fíjense que aquí también Moshe está volviendo a contar esta historia. Y aquí hay un detalle adicional. Dice que salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Adonai nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Adonai nuestro Dios nos da. Mira, Adonai tu Dios te ha entregado esta tierra, sube y toma posesión de ella, como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Aquí estaba Moshe diciendo a su pueblo, adelante, tomen posesión. Aquí viene el detalle, versículo 22 de Deuteronomio 1. Y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Versículo 23. Y el dicho me pareció bien. Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Muy bien, aquí en el relato de Deuteronomio nos damos cuenta en el versículo 22 que la iniciativa la tuvieron los varones. Es decir, los varones de las tribus le dijeron a Moshe, envíanos para reconocer la tierra. Y vemos en el versículo 23 que Moshe le pareció bien. Aquí Moshe toma la decisión. Entre el versículo 22 y el versículo 23 está Números 13:2, donde vemos allí que Moshe le pregunta al Eterno si debe enviar a estos hombres y el Eterno le responde diciendo este versículo, envía para ti. Como quien dice, revisa si es pertinente. Yo les he dado libre albedrío, el Eterno sabía que no era lo correcto. ¿Por qué no era lo correcto? El Eterno ya había dado una promesa, incluso desde Abraham, promesa que se ha repetido a través de todos los patriarcas, de que la tierra de Canaán era la tierra prometida, que iba a ser de Israel, y que sabía que si aquellos hombres iban y se atemorizaban por ver grandes ciudades, grandes hombres, iba a desfallecer su fe. El Eterno conoce el principio, perdón, conoce el fin desde el principio y sabía las consecuencias que podían haber aquí. Y aún así le dice a Moshe, yo les he dado libre albedrío, toma la decisión. Y por eso esta expresión de envía para ti. Revisa si es pertinente.
vemos que Moshe tomó su decisión. En el versículo, en el versículo 23 dice que el dicho me pareció bien. O sea, Moshe dijo, ok, voy a enviarlos. ¿Qué contexto tenemos aquí? Estamos a punto de llegar a la tierra prometida, ya lo vemos de acuerdo al relato, estaban cerca a la frontera y el Eterno estaban próximos y aquí el pueblo viene para decirle, envíanos a explorar la tierra. Entre los líderes de Israel que ya conocían que Moshe no iba a poseer la tierra prometida, había también un rumor en el pueblo de que Moshe no iba a acompañarlos. Para el pueblo, Moshe era el encargado de hacer los milagros que del Mar Rojo, de la nube, entre otros. El pueblo tenía el pensamiento de que era Moshe el que traía estos milagros. Así que, no estando Moshe, ellos tenían que preparar una estrategia, tenían que ir, ver la tierra por sus propios medios, ver cómo podían tomarla. Así que era una decisión humana, fue una decisión, un pensamiento humano de que ya no tendrían los beneficios, los milagros de la presencia de Moshe y tendrían que hacerlo por sus propios medios. Ese fue el pensamiento que los indujo a explorar algo que el Eterno ya había dicho que iba a hacer de ellos. Ahora, aquí vemos también en el texto que la orden era exploren. Esta palabra exploren en hebreo es tour. De hecho, de allí viene la palabra francesa tour o lo que conocemos en español como turismo. Diríamos que Moshe los envió a hacer turismo. Esta palabra turismo, originalmente de acuerdo al Strong 8446, la concordancia bíblica, significa buscar o espiar. Buscar, aquí vemos otros significados, espiar, examinar, muy interesante, guiar, mercader, proponer o reconocer. Así que el Eterno les dijo, vayan y exploren. Moshe les dijo a ellos, exploren la tierra para ver cómo es. Dice, la tierra de Canaán, que dice, yo estoy dando a los hijos de Israel. Aquí le dice el Eterno, toma un hombre de cada una de las tribus de sus padres, los enviarás a cada uno de estos jefes, de acuerdo a Números capítulo 13. Volvamos a la lectura en español. Aquí viene, me voy a devolver a Números capítulo 13. Allí también igual los pueden ver en sus Biblias. Entonces aquí viene la descripción de cada uno de quienes fueron. Hubo unos representantes. Qué interesante tenemos aquí, que de la tribu de Judá, un hombre llamado Caleb, un hombre valiente, porque aquí solo fueron hombres valientes, un hombre llamado Caleb, dice hijo de Jefone, y también de la tribu de Efraín fue Oshea, o también Oseas, hijo de Nun, que era el discípulo de Moshe. Era un hombre valiente, de acuerdo a esto. De hecho, lo vemos enfrentando allá a los amalecitas, dirigiendo los escuadrones de Israel. Así que aquí, estos que fueron, eran hombres de renombre. Qué interesante vemos aquí en esta primera parte del relato, que a Oshea, hijo de Nun, se le cambió el nombre por Yehoshua, es decir, se le añadió la Yud y la Hei al nombre Yehoshua, al nombre de Oshea, y se le cambió el nombre por Yehoshua, conocido en español como Josué. Josué es la palabra más larga del nombre Yeshua. Yehoshua tiene una letra más que el nombre Yeshua. Se le cambia el nombre en este momento, justo antes de ir a explorar la tierra. Así que fíjense lo que les dice Moshe, subid de aquí al monte Neguet, observen la tierra como es, el pueblo que habita, si es fuerte o débil, poco o numeroso, cómo es la tierra, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o si son plazas fortificadas, si tienen muros, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no.
Dice Moshe, esforzaos y tomad del fruto del país. Era tiempo de las primeras uvas. Aquí estamos en este momento llegando a la cosecha de la uva. Quiere decir que estamos aproximadamente en la mitad del año, aproximadamente en el mes o un poco antes del mes de Ab, donde empieza la cosecha. Esta cosecha finaliza con Sukkot. La cosecha de las uvas finaliza en el otoño con Sukkot. De hecho, por eso, en el contexto de la fiesta de Sukkot, que Yeshua habla de su retorno, él dice que va a pisar el lagar de sus enemigos, precisamente hablando de la cosecha de uvas. Aquí estaba hasta ahora arrancando, como se dice aquí, primeras uvas, es decir, estamos aproximadamente entre el mes, llegando al mes de Ab en este momento. Dice la escritura que ellos subieron a la tierra, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamad. Ahora, aquí hay algo interesante en lo que Moshe les manda a decir, y es que Moshe les manda a ver algo que el Eterno ya le había dicho. El Eterno ya había dicho a su pueblo que la tierra fluía leche y miel. Aún así, Moshe les manda a verificar las condiciones de la tierra. Vamos a adelantarnos. Aquí vemos en el relato que ya todos leímos esta semana, la expedición de la cual ellos fueron. Vamos a adelantarnos al versículo 27. Pasaron 40 días, dice el versículo 25, 40 días de reconocer la tierra. Me pareció muy interesante que precisamente después de 40 días volvieron estos hombres justo en esta semana que estuvimos estudiando la Parashá, y precisamente esta semana, 40 días después, aparecieron los niños perdidos en la selva aquí en Colombia. Muy interesante, ¿no? El término 40 días, que el Eterno esta semana nos permitió ver esos milagros aquí en Colombia. También estos hombres, al cabo de 40 días, regresaron de explorar la tierra. Dice la escritura que anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron toda la información a ellos y a la congregación y les mostraron el fruto de la tierra, trajeron frutos de la tierra. Ahora, fíjense el informe. Su función, de acuerdo a lo que Moshe les dijo, era muestren cómo es la tierra. No tenían que dar conclusiones. Las conclusiones eran para que el líder, para que Moshe pudiera dar las conclusiones, pero ellos solo debían dar el informe. Versículo 27, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ya lo sabían, el Eterno les había dicho, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, aquí empieza el problema, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, gigantes, habían personas de gran estatura. Amalek que fue el enemigo de Israel, casi siempre fue el enemigo de Israel, que les atacó por la retaguardia. Habita el Neguet, el Eteo, Jebuseo y Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahora, aquí en este momento empiezan a decir cosas de que la tierra está difícil. Aquí entra Caleb, un hombre muy valiente, muy valiente. Dice que hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos. Caleb sabía que no era fácil. Caleb sabía que había ciudades fortificadas, que había hombres de gran estatura. Pero fíjense las palabras que utiliza Caleb. Caleb dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, ¿humanamente era real esto? No. Israel era un pueblo más pequeño, quizás con menos armas, estratégicamente. Humanamente, desde el plano donde estaban viendo la mayoría, que ya no sentían que ya no tendrían la protección de Dios, era imposible. Pero Caleb era un hombre valiente y tenía una fe sobrenatural. Ojo con esto. Caleb tenía una fe sobrenatural porque él podía ver mucho más allá. Él podía ver el poder de Dios que les acompañaba.
Y aquí vienen preguntas para nuestra vida. ¿Qué hacemos frente a los gigantes que tenemos en nuestras vidas? Frente a la tierra que parece difícil de tomar. Quizás en nuestro trabajo, un problema familiar, un problema judicial, económico, o de cualquier otra índole. ¿Cuál es ese gigante que parece difícil de enfrentar? Fíjense la actitud de Caleb cuando dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb sabía con quién estaba. Podía ser un pueblo pequeño, podría ser un pueblo que no tenía muchas armas, que habitaban en tiendas en el desierto frente a unos que habitaban en ciudades fortificadas, pero Caleb tenía una fe sobrenatural. Ahora, fíjense la reacción. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Qué palabras hablas tú? ¿Tú hablas palabras llenas de fe, diciendo, podemos tomarla, podemos tomar esa tierra? O como estos hombres, versículo 31, los hombres que subieron con él dijeron, todo lo contrario, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjense la diferencia de las palabras. ¿Qué palabras hablas tú normalmente? ¿Eres optimista frente al futuro o eres pesimista con todo lo que tienes a tu alrededor? Por supuesto, tenemos tiempos difíciles, tenemos un ambiente que cada vez se torna más hostil, tenemos pueblos y ejércitos que cada vez se tornan más hostiles en palabras y hechos, tenemos gobiernos cada vez más hostiles, tenemos una economía cada vez más hostil. Pero ¿cuáles son nuestras palabras? ¿Cuáles palabras usamos? Caleb dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Podremos más que ellos. Pero los otros 10 decían, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y aquí viene lo peor. Dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza gigantes, y éramos nosotros a ella, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Vamos a pasar al siguiente capítulo. Perdón, me vuelvo aquí al buscador. Vamos a Números capítulo 14. Fíjense las palabras que están utilizando estos hombres en Números 13. La tierra no es buena. La tierra traga a sus moradores. Y yo quiero preguntarme en este momento, ¿qué decimos nosotros de nuestra tierra, de Colombia? ¿La tierra es buena? ¿O decimos, no, definitivamente este país va de mal en peor, este país no tiene futuro, aquí no hay trabajo, aquí no hay inversión, aquí nada se hace bien, aquí hay corrupción? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca, de nuestra tierra? Fíjense que estos hombres están hablando mal de la tierra que el Eterno mismo ya había prometido. El Eterno a nosotros, a ti, a mí nos sembró en este país. ¿Qué hablamos nosotros de nuestro país? Fíjense la consecuencia, Números 14. Esto sucedió un 9 de Ab, de acuerdo a los estudiosos, el famoso Tisha B'Av, donde sucedieron varias tragedias a nuestro pueblo en años siguientes. Aquí se inició todo. La congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Por estos 10 hombres haber traído un informe y haber dado una conclusión errónea, dice que toda la congregación gritó y dio voces y lloró. Y aquí viene lo siguiente, después de que lloramos, nos quejamos. Nuevamente, así como en la porción anterior, el pueblo vuelve a murmurar. Todo por consecuencia de las palabras. ¿Qué palabras estamos diciendo? Aquí el pueblo reaccionó, lloró y dice que se quejaron contra Moshe y Aarón todos los hijos de Israel. Fíjense las palabras que usaron, nuevamente, las palabras, y les dijeron, toda la multitud, ojalá, dicen ellos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
Oh, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Qué palabras son estas? ¿Qué palabras son estas que el pueblo está diciendo? Hemos deseado la muerte incluso nosotros en las palabras que decimos a diario. Sigue el relato. Fíjense la queja. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí el pueblo, sabiendo que Moshe le quedaba poco tiempo y que iba a entrar en Canaán, estaban buscando un líder. Cosa que se desata, aquí se desata una rebelión. En la siguiente porción en la que leeremos esta semana, se desata una rebelión a cargo de Coré y su séquito. ¿Cuál es la actitud de Moshe y Aarón? Fíjense lo que hacen. Ellos se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de Israel. Es una actitud de la cual se hace cuando se va al templo o cuando hay un arrepentimiento de parte del hombre ante Adonai. Aquí Moshe y Aarón dice que se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de los hijos de Israel. De los hijos de Israel. Ahora, y aquí estaba Yehoshua y Caleb o Jaleb en hebreo, hijos de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra. ¿Qué hicieron? Rompieron sus vestidos. Ellos rasgaron sus vestidos. Ahora, ¿por qué? Porque Josué y Caleb también habían ido con estos otros 10, se sentían responsables de lo que estaba pasando con este pueblo, todo el pueblo llorando, quejándose y diciendo con sus bocas que era mejor morir en el desierto. ¿Qué hicieron? Fíjense la actitud de Yehoshua y de Jaleb. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, fíjense la diferencia con el versículo 13, capítulo 13, versículo 32. Todo lo contrario, dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Qué diferencia al informe de los otros 10? El informe de los otros 10, versículo 32 del capítulo anterior era, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres gigantes. O sea, todos son gigantes y la tierra traga a sus moradores. Ese fue el informe de los 10. Aquí estos dos dicen, la tierra por donde pasamos es buena en gran manera. ¿Qué dices tú de tu país donde el Eterno te ha sembrado? No es, las palabras que deberían ser de nuestra boca es que la tierra es buena. La tierra es buena y el Señor nos va a dar aquí lo mejor de la tierra en donde estamos. No tendremos que irnos quizás a otros países. La tierra es buena aquí donde estamos. Sigue diciendo, si Adonai se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra. Hay gigantes, sí hay gigantes, pero no temáis. Palabra que resuena a través de toda la escritura, no temáis, porque nosotros los comeremos como pan. Qué fe tan sobrenatural para estos dos hombres. ¿Cuál es tu actitud frente a los problemas que tienes en la vida? ¿Comeremos como pan a este problema? Esa es nuestra actitud. Amén, que así sea. Dice, sigue diciendo Yehoshua y Jaleb, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai. Por eso Pablo repite en su carta, si Adonai, si Elohim contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú estás con el Eterno, ¿por qué ha de temer? El Salmo nos recuerda, ¿no? Si el Eterno es mi refugio, ¿por qué temer? El Eterno es mi retaguardia, es mi castillo, es mi fortaleza. ¿Por qué he de atemorizarme? Y aquí, esto mismo está diciendo Josué y Caleb, no los temáis. Ahora, la muchedumbre ya estaba contagiada de la queja. Ya lo hemos dicho anteriormente, la queja se pega muy fácilmente. Y dice el versículo 10, que toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo reunión todos los hijos de Israel. Aquí el Eterno
fue el único que pudo apaciguar la ira. Los iban a apedrear, iba a haber aquí una matanza, pero el Eterno intervino a favor de los suyos. Aquí viene una conversación en los siguientes versículos entre el Eterno y Moshe. El Eterno nuevamente, como en ocasión del becerro de oro, le dice a Moshe: yo voy a exterminarlos y haré de ti una nación nueva. Por supuesto que era una prueba para Moshe. Como intercesor, nuevamente aquí, él interviene, dice la escritura que él intervino y el Eterno, para que el Eterno no los destruyera, como sucedió, a clamar a esa misericordia, como lo dice aquí el versículo 18, Moshe respondió: tú eres Adonai, tardo para la ira y grande misericordia, hermosa promesa, que perdona la iniquidad y la rebelión, y de que en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Perdona, dice Moshe, la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hay algo interesante en la actitud de estas personas y en lo que el Eterno responde a partir del versículo 20. Hebreos registró ese evento. Vamos a ir a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y el versículo 16. Aquí el Eterno también habló, no pierdan Números 14, el Eterno también habló, voy a colocarlo también aquí en pantalla, donde el Eterno también está hablando de este episodio aquí en Hebreos. El escritor de Hebreos dice, versículo 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Quiénes le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moshe y con quienes estuvo él disgustado durante 40 años? Es lo que va a ocurrir a continuación. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar. ¿Por qué? Por su incredulidad. El Eterno había dado una Torá, había dado una instrucción, y hubo una incredulidad en sus corazones que se tradujo en miedo, en murmuración y en agresión por causa de su incredulidad. Dice aquí Hebreos. Vamos al capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Sigue diciendo: temamos pues, dice el escritor de Hebreos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Aquí el escritor se va al tiempo, a su momento, y a sus oyentes les dice: la promesa sigue vigente, hay una promesa de una tierra prometida. Fíjense en el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Este es un versículo muy importante. Buena nueva se traduce como evangelio. Y aquí el escritor está diciendo que ese evangelio se les dio también a ellos, quienes a Israel en el desierto. Dice que ese evangelio, conocemos de acuerdo a la escritura, que no es otra que la misma Torá. El escritor está diciendo que a nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva. Es decir, lo que se predicaba en el Nuevo Testamento, contrario a lo que muchos creen, no es otra cosa que la misma Torá. Aquí lo está diciendo el escritor de Hebreos, diciendo: a nosotros también se nos ha anunciado esa buena nueva como a ellos, como a estos que estuvieron en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ya vimos aquí que Caleb y Josué tenían una fe sobrenatural. Veían las cosas de parte del Eterno, sabiendo quién estaba con ellos. Podían decir: nosotros podremos contra ellos, podremos tomar la tierra, somos más que ellos. Pero cuando no hay fe, hay incredulidad y llega la queja y las consecuencias que vimos aquí en el desierto. Vamos a volver al texto de Números 14. Números 14.
allí en sus Biblias. Vamos al versículo 20. Vamos a ver la consecuencia de las palabras. Consecuencia de las palabras. Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Adonai perdonó a su pueblo. Hubo Moshe que fue intercesor y Adonai perdonó. Fíjense la consecuencia. Mas ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces ya habían tentado al Eterno con su murmuración, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, dice el Eterno. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Aquí hubo una consecuencia para quienes irritaron al Eterno con su murmuración, con sus palabras. ¿Cuál es el efecto de nuestras palabras? Fíjense que aquí viene, el Eterno mismo nos da la consecuencia de las palabras. Sigue diciendo en el versículo 24, no a mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia tendrá la posesión. Vamos al versículo 27. Dice el Eterno, ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Cuando nos quejamos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, realmente nos estamos quejando, es delante del Eterno. Y ya lo vimos en las porciones anteriores que cuando de nuestra boca salen palabras, el Eterno las escucha. ¿Qué palabras salen del Eterno acerca de tu situación, de la tierra donde vives? Versículo 28. Diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? En el capítulo 14, versículo 2, ellos dijeron, Israel dijo, ojalá muriéramos en este desierto. Eso fue lo que salió de sus bocas. Y la consecuencia, en el versículo 28, dice él, el Eterno, según habéis hablado, así haré con vosotros. El pueblo dijo, ojalá muramos en este desierto. El Eterno dijo, así será, morirán en este desierto. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años hacia arriba, el censo que vimos al inicio de este libro, los cuales han murmurado contra mí. El pueblo dijo, ojalá muramos en este desierto, es mejor que ir allá y tomar la tierra. La queja, la incredulidad. Y el Eterno dijo, así se hará. Conforme ustedes han dicho, todos ustedes morirán. Y así fue. Israel estuvo errante por el desierto. Eso está aquí. Versículo 32. Vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando este desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Es decir, hasta que los que tenían 20 años, en ese momento, que se rebelaron contra Adonai, 40 años después, ya de 60 años, cuando murió el último y fue enterrado allí en el desierto, en ese momento Israel pudo tomar la tierra prometida por la consecuencia de las palabras. Quiero llevarlos a la reflexión de nuestro maestro y rabino Yeshua, Mateo capítulo 12, allí en sus Biblias, Mateo capítulo 12, no pierdan números, Mateo 12, 33, a partir del versículo 33, y con esto vamos finalizando Mateo capítulo 12, voy a colocarlo también aquí en pantalla para que lo podamos ver todos. Mateo capítulo 12, vamos a irnos al versículo 33. Dice Yeshua, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque el fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Tal cual es nuestro árbol. Son palabras malas, son palabras de queja, de murmuración,
o son palabras optimistas, son palabras de alabanza, de bendición. Sigue diciendo aquí Yeshua, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque, dice él, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón es que sale. Y vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? De lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que hablamos. Si en nuestro corazón hay falta de fe, como lo mostró Hebreos, si hay queja, pues lo que va a salir de nuestra boca es eso, es queja. Queja contra lo que vivimos, contra nuestra situación, contra el país donde nos tocó nacer, contra la tierra. Pero si en nuestro corazón hay agradecimiento y hay fe, las palabras van a ser diferentes, van a ser como Caleb y Josué. Podremos tomar, podremos progresar, podemos avanzar, porque el Eterno está con nosotros. Dice, el mismo Yeshua lo dijo, porque de la abundancia del corazón sale la boca. Allí mismo en Mateo, capítulo 15, si lo tienen en sus Biblias rápidamente, y el versículo 18, dice él, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. O sea, que lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Y esto contamina al hombre. Aquí Yeshua está hablando de que no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale. Es lo que contamina al hombre. ¿Qué contaminados estamos nosotros con nuestras palabras? Volvamos aquí a Mateo. Sigue diciendo Yeshua, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El manzano da manzanas. La higuera da higos. ¿Cuál es el fruto que está dando nuestro árbol, nuestra vida? Termina diciendo Yeshua, importantísimo, porque yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Repito, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra. ¿Cuántas palabras decimos en el día? ¿Cuántas palabras que pueden herir a otra persona? ¿Cuántas palabras que son murmuraciones o quejas salen de nuestra boca? Versículo 37. Porque por tus palabras, dice Yeshua, serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Fruto de ello lo vimos allí. Israel dijo, ojalá muramos en este desierto. Qué palabras tan difíciles. Y así fue. Murieron en ese desierto. Durante 40 años estuvieron cayendo uno tras otro. Cayeron muertos en el desierto. Y hasta que no cayó el último, Israel no entró. O los hijos de Israel no entraron en la tierra prometida. ¿Cuáles son nuestras palabras? ¿Qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Palabras de fe? ¿Palabras de gratitud? ¿O todo lo contrario? Son palabras que señalan murmuración. Palabras que vienen de un corazón, que hay queja, que hay murmuración. En la porción de esta semana, nos muestra que el pueblo de Israel al siguiente día quisieron ir a tomar la ciudad de Orma, pero el Eterno ya no estaba con ellos y allí fueron derrotados porque el Eterno no les dijo que fueran allí. Quiero finalizar con la última parte de la porción en Números capítulo 15. En Números capítulo 15, el Eterno les da allí un remedio para lo que sucedió. El relato comienza hablando de que estos hombres debían ir a explorar con sus ojos. Con sus ojos iban a ir a explorar, ya vimos la palabra explorar, tour, con sus ojos la tierra para traer un informe, pero solo debían traer un informe. Y dependiendo de su corazón fue la conclusión que cada uno sacó y allí lo vimos. El Eterno dio un mandamiento para lo que ven nuestros ojos.
Estos hombres vieron unas ciudades fortificadas y se atemorizaron por la incredulidad de su corazón y dieron palabras, informes falsos, que después se convirtió en una plaga terrible. De hecho, dice la porción de esta semana que estos 10 hombres fueron muertos a causa de una plaga, por causa de sus palabras, por causa de incitar al pueblo. ¿Qué están saliendo? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Vamos allí a Números, allí en sus Biblias, Números capítulo 15. A partir del versículo 37. El Eterno le da un mandamiento a su pueblo diciendo, hagan franjas. En otras versiones dicen, hagan borlas o franjas, dice, en los bordes de sus vestidos. Por sus generaciones, dice él, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Dice él, y os servirá la franja para que cuando la veáis, nuevamente el Eterno dice, cuando la vean, os acordéis de todos los mandamientos del Eterno. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyéis. A ver, el Eterno, ¿qué les está pidiendo aquí? Él les dijo, hagan unas franjas en sus vestidos, es un mandamiento. De hecho, Deuteronomio 22:12 dice que el Eterno les dijo a su pueblo mandamiento, pongan franjas en las esquinas del manto con el que se cubren. El manto con el cual se cubren para orar, debían poner franjas. Yo aquí tengo mi manto de oración. El manto de oración tiene estas franjas que ustedes ven. Este es el mandamiento que el Eterno les está diciendo aquí a su pueblo. Pongan franjas en sus vestimentas. ¿Cuál es el objetivo de estas franjas? En hebreo se llaman tzitzit. No es un amuleto, no es un amuleto. Fíjense lo que el Señor está diciendo. Para que cuando las vean, se acuerden de los mandamientos. Es un método educativo para que cuando veamos estas franjas en nuestro manto de oración o en los vestidos que usamos también, generalmente en la camisilla colocamos las franjas, se acuerden de los mandamientos. Pero fíjense cómo termina diciendo, y no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Qué pasó con estos hombres que fueron a explorar la tierra? Miraron en pos de vuestro corazón. Ellos iban a explorar con sus ojos, pero miraron en pos de su corazón y se desviaron. Trajeron un mal informe y hubo una catástrofe este día en Israel. Pero el Eterno le está diciendo aquí a su pueblo, cuando vean estas franjas, se acuerden, para que se acuerden de los mandamientos. Esto tiene propósitos interesantes. Cuando alguno de los israelitas iba a prostituirse con una mujer y se quitaba sus vestidos, él veía las franjas en su ropa, en su camisilla o en su ropa interior, allí veía las franjas. Era un momento en que el Eterno volvía a recordarle a esta persona que estaba a punto de pecar cuál era el mandamiento. Él veía las franjas y veía la circuncisión en su miembro. El Eterno quería proteger a su pueblo de que cayera en prostitución. Termina diciendo la porción de nuestra semana, para que os acordéis. Es lo que el Eterno quiere que hagamos. Acuérdense, yo les di un mandamiento, tomar la tierra prometida. No les falte la fe y hagáis todos, dice él, mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Abba, porque nos das la oportunidad de tener tu palabra. Porque, Señor, somos pueblo de palabras necias. Hemos murmurado, hemos criticado, hemos hablado mal de nuestro país, de nuestra tierra, de la tierra que nos diste para crecer, para estar. Perdona, Señor, las palabras, y quiero que cada uno de ustedes pida allí perdón en silencio por las palabras que han salido de su corazón, palabras necias, murmuraciones, palabras que solo nos llevan a la queja y a la destrucción. Perdona, Señor, nuestras palabras. Gracias porque Yeshua nos dice que por nuestras palabras seremos condenados.
pero también por nuestras palabras seremos justificados. Por eso salen de nuestra boca, Señor, a partir de ahora solo palabras de agradecimiento, Señor, diciendo, la tierra es buena, este país donde nos has sembrado en Colombia es bueno, esta tierra es buena, aquí hay abundancia. A pesar de los gigantes que tenemos y que nos rodean, tú eres bueno, tú nos das cosas hermosas y tienes un plan para nosotros, Señor. Quita la queja, Señor. Quita la murmuración. Quita las malas palabras cuando juzgamos a otra persona. Quita las palabras que conllevan a murmuración entre nuestros hijos, Señor. Quita la queja. Danos palabras vivas, palabras de agradecimiento, palabras que salen de un corazón donde mora el Ruach, el Espíritu del Eterno. Gracias, Señor, por tu palabra y por la lección que aprendimos. Te alabamos. Bendecimos a quienes escuchan este mensaje en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén.